Hola, buenas tardes. Me encuentro en una zona de bosque de monte, aquí en la provincia de Córdoba, donde el acebuche, o sea, el olivo silvestre, es más de la mitad de la arboleda, pertenece a esta especie. Por tanto, este es, digamos, el hábitat ancestral de la especie, Olea europea, porque el olivo cultivado, o sea, las variedades de olivo cultivado son exactamente la misma especie, simplemente que destinan más recursos al fruto, pero luego después el resto de comportamiento biológico es exactamente el mismo. Pues bien, digamos, esto sería lo natural, pues vemos zonas con más vegetación, con menos vegetación, zonas más peladas, zonas con más forraje. Vemos, hay mucho acebuche joven, digamos de los propios huesecitos. Mira este, por ejemplo, todo esto aquí salen de hueso. Y ahora que vemos, digamos, veis, aquí hay bastante iluminación. Pues veis lo relativamente vigorosos que son estos, por ejemplo, que les da el sol de la tarde sobre todo. Estos están, digamos, mirando al sur. ¿Veis? Todos estos acebuches, y mira luego la variedad genética que hay, que no hay ninguno igual. ¿Veis? Todos estos acebuches, y el aspecto que tienen es chupón, tiras para arriba. Y no tienen aceitunas, están en fase juvenil. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren ponerse grandes, altos y espesos árboles para evitar de, digamos, por un lado, los herbívoros y por otro lado, llegar a dominar, digamos, el resto de plantas competidoras. Aquí no hay ni cierva ni hay ovejas, pues no se ve mordisqueado, pero lo normal es que hubiera pues, presión de herbivoría, que hubiéramos mordisqueado. Claro, todos los herbívoros llegan hasta cierta altura, por eso lo que quiere el acebuche, mira este como tira para arriba, lo antes posible es llegar a una altura donde escape del ramoneo de herbívoros. ¿Veis? Y cuando ya llega a una altura que escapa del ramoneo de herbívoros es cuando empieza a cambiar y a producir aceituna. Ahora lo vamos a ver. Por otro lado, cuando está en un claro, está bien iluminado, tiene mucha luz y tira más. Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, cuando están a la sombra, la poca fuerza que tiene. Pues eso de jovencito, que es lo que quiero ir por la fase juvenil, antes de la fase productiva. Pues ponerse alto para, digamos, o sea, huir del ataque de los herbívoros. Eso nosotros cuando empezamos con podas de formación muy drástica los primeros años de vida, el olivo lo que entiende, el olivo no sabe que estamos con una tijera, el olivo entiende que hay mucha presión de herbivoría y lo que hace es retrasar la fase de entrada en producción y sigue produciendo crecimiento vegetativo muy brusco. Una forma de, digamos, adelantar la entrada en producción sería que el olivo perciba que no hay presión de herbivoría, o sea, que le toquemos lo menos posible. Lo que se suele decir, el olivo primero mata y después estaca. ¿Vale? Veis aquí, por ejemplo, debajo de esta encina, una chaparreta, que hay muchos arbolitos pequeños, tanto chaparros como acebuches, que han nacido de semillas. Veis qué pequeñitos son. No tienen vigor porque están a la sombra. No tienen ni fuerza ni siquiera de producir chupones. Pues digamos, para las plantas lo más desastroso de todo es estar a la sombra. Pues siempre intentarán, digamos, crecer por encima, pero claro, teniendo energía. ¿Veis qué poquito vigor tienen los que están a la sombra? Y, o sea, le da sombra y lo que encima también lo compite. Pues digamos, esta sería la vida del acebuche. Cuando ya tiene cierto tamaño, como este, sería ya bastante, está grandecito. Cuando percibe que tiene una altura que ya no le llega a los herbívoros, cuando percibe que no tiene problemas de luz, o sea, no tiene que competir, entonces dice, pues ya podemos reproducirnos. Y ya entra en producción. ¿Ves? Que son ramones, igual que cualquier olivo, o sea, ramones, metidas, retallos, espiguetas. ¿Ves? Este ya ha entrado en fase reproductiva, o sea, este ya está en fase adulta. Si veis, aquí tiene mucho espacio, no tiene mucha sombra y ya a esa altura pues normalmente no toca ningún herbívoro, así que a ellos, o sea, la planta ya se pasa a crecimiento, digamos, reproductivo. Y este sería el modelo ya de árbol adulto. Si os fijáis, es multitronco y digamos, pues da mucha información muy interesante. Multitronco, los ramones llegan al suelo, veis, abajo no hay vegetación, tanto por la defoliación por la luz como por el poquillo ganado que entraba, de vez en cuando si entran aquí ovejas. Y esto es lo natural, lo que quiere el olivo, y muy interesante, veis que no hay nada de hierba, aquí hay hierba, aquí que no da la sombra, aquí que está, digamos que hay un claro, pero ya debajo del acebuche no hay hierba. ¿Por qué? Porque todo el propio árbol da sombra y este es su herbicida. Cuando llueve, incluso la madera del acebuche escurre el agua, como hemos visto en los documentales de los cactus, y va, digamos, a la base del tronco. Pues este sería, digamos, el motivo de por qué el acebuche, o sea, el olivo, quiere crecer espeso y denso y aguantar tanta madera, porque es simplemente para dar sombra al suelo. O sea, lo natural es que el olivo cuando está a gusto, cuando no tiene hierba en el suelo, no cuando tiene hierba. O sea, en las claras las puede admitir, porque en las claras hay menos densidad de raíz, pero debajo de su copa el olivo quiere la menor hierba posible. Mira este, por ejemplo, que este es joven, pero como ahí no tiene luz, se ha tirado la pata para afuera, ¿la veis? Pero está perfectamente productiva, tiene mucha aceituna, ¿la veis? Vamos a ver, ahí empieza la pata, y sigue por aquí, y tiene, verás que Ramón es más bonito, y su aceituna. Y si veis, este tiene, digamos, este es el adulto, ramas bajeras, que echan aceituna, ¿veis? Estas son ramas bajeras, que echan aceituna,
y luego tiene ahí un chuponaco, como diríamos nosotros. Y ese chuponaco sí sigue, digamos, comportándose con crecimiento vertical. ¿Por qué? Porque ese lo que quiere es seguir perpetuando la supervivencia del individuo, o sea, seguir vivo, porque mira, siempre tienes una encina al lado, tienes otra encina, tienes otra encina, tienes otro acebuche. Siempre el árbol intentará seguir tirando para arriba, seguir siendo más ancho y espeso y alto para evitar la competencia. Por lo tanto, en la naturaleza, la especie lo que tiende es, por un lado, a tener mucha madera y para dar, o sea, mucho sombreo al suelo, aunque esto le suponga un gasto energético, tener aquí, digamos, madera moribunda, ahora está muerta y ya no consume recursos, pero mientras ha estado viva está consumiendo. Digamos, todas estas ramas poco iluminadas consumen más recursos de lo que producen, porque no tienen iluminación. Pero el árbol las mantiene para dar sombra. Y tiene una parte que sigue siendo de crecimiento vegetativo vigoroso, vertical. Cuando vemos acebuches que tienen mucho espacio alrededor, o sea, que se han quedado solos, por ejemplo, que se han quitado en plan de esa, sí vemos que dejan de crecer tanto para arriba, siguen creciendo, pero no tanto. Pero cuando ellos perciben que hay otros árboles al lado, siguen tirando para arriba. Pues bien, en la naturaleza el olivo destina más recursos a madera, sí, a madera para intentar perpetuarse. Y nosotros, con el manejo, lo que es la competencia con otras plantas y la presión de herbivoría de los herbívoros, obviamente se la anulamos con nuestro manejo. Así que lo que queremos es que el olivo lo que se dedica a producir frutos. ¿Qué hacemos? Con la poda, pues cambiar, digamos, su hábito de crecimiento, su genética, o sea, su tendencia natural. Lo que hacemos es aumentar la iluminación dentro de la copa y optimizar la relación hoja-madera de la planta. Y lo que hacemos es que la energía que percibe el árbol, tanto agua como luz, se transforme sobre todo en crecimiento, o sea, en crecimiento vegetativo para dar frutos, o sea, en ramones y en aceitunas, y evitar al máximo la producción de chupones. Cuando el olivo lo dejamos sin podar, o sea, en el momento que terminamos la poda, él quiere volver a esto, porque es lo que intenta, cerrarse otra vez, ponerse espeso. Si se ha abierto mucho la copa, echa chupones. Si se le ha hecho una copa drástica, echa chupones por la base del tronco, porque el olivo, como quiere estar, es así. Y así produce poco, ya sea acebuche, sea olivo. Por eso tenemos que pensar que un olivo con poca poda, o un estado del olivo que recuerda esto, produce poco. El olivo que produce es el que tiene una relación hoja-madera mucho más alta que la que habría en la naturaleza, y que tiene, o sea, la carga de madera más baja y mucha más iluminación en el interior de la copa. ¿Veis? Este olivo tiene solamente iluminación en la parte exterior de la copa y en el interior tiene madera. Por eso nosotros con la poda cambiamos esto y así el árbol es más productivo. Por ejemplo, este acebuche pequeñito, mira, ahí sale el tronco, si no me mato, sale por aquí, está volcado, un olivo de una pata volcada, y digamos no tiene casi crecimiento vertical porque está obligado a salir para afuera. Pues veis, es todo un ramón. O sea, incluso tiene, digamos, como un balance hormonal. Cuando promovemos crecimiento horizontal, se dedica a producir. Cuando forzamos crecimiento vertical, se dedica a crecer. En fin, os digo que todo esto es para comprender por qué podamos. Un saludo.